tardes, seguidores de Japonista Chile. Estamos en una nueva charla aquí en el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, invitados por la Embajada del Japón y GAM para seguir difundiendo lo que es la cultura japonesa. En esta ocasión tenemos de invitado y la posibilidad de entrevistar al señor arquitecto Jin Taira, que viene desde España a dar dos charlas aquí a Chile, Santiago y Valparaíso respectivamente. Y bueno, antes de comenzar, por supuesto tenemos que conocerlo para que aquí en Chile lo conozcan. Bien. Los diseñadores, los arquitectos que son muy inspirados por la cultura japonesa y por la arquitectura. Sí. Así que por favor cuéntenes, preséntense ante nuestros auditores y la gente que nos ve en redes sociales. Muy bien, bueno, mi nombre es Jin Taira. Mi padre es japonés, mi madre es española. Nací en el norte de España, en una pequeña ciudad que se llama Oviedo. Estudié arquitectura en Pamplona. Ajá. Y al terminar mis estudios como arquitecto y con especialidad también en urbanismo, recibí una beca para ir a Japón, donde ingresé en el Instituto de Ciencias Industriales de la Universidad de Tokio, en el laboratorio del afamado arquitecto Hiroshi Hara. Y permanecí en ese laboratorio durante 8 años y medio, donde desarrollé un máster, un doctorado y un postdoctorado. Precisamente, no solamente desarrollé una labor de carácter académico, sino también tuve la oportunidad de trabajar con arquitectos de renombre, no solamente con el arquitecto Hiroshi Hara, sino también con Toyo Ito o Arata Isozaki, que precisamente ayer recibió el premio Pritzker de arquitectura. Aplauso para él. De hecho, nosotros nos enteramos aquí en Chile hoy día justamente de ese premio premio Pritzker para la arquitectura. Sí. Perdona. ¿Sí? ¿Qué me querías decir? El premio de arquitectura. Sí, lo enteramos hoy día en la prensa nacional, también lo hizo notar aquí en Chile. Bueno, como saben, hace poco también hay un arquitecto chileno que también lo ha recibido, el joven Aravena. Y es realmente un gran honor para el arquitecto Isozaki, que ya, bueno, creo que tiene del orden de 87 años, y todos creíamos que no se lo iban a dar, de manera que fue una gran alegría que, bueno, pues que justamente cuando estaba cogiendo el avión para venir aquí a Chile, recibí la noticia por parte de amigos con los que hemos compartido estudio y sufrimiento y lucha de trabajo para este gran maestro japonés. Exacto, así que también nosotros nos enteramos hoy día y fue sorpresa también para nosotros como equipo y quisimos tratar de incorporarlo también a la entrevista, pero creo que no alcanzamos porque fue todo tan repetido también para nosotros que no alcanzamos a incorporarlo, pero ya lo anunció por último. Bueno, luego si querés ya hablo después. Y bueno, tras terminar mi trabajo académico e incluso profesional en Japón, decidí volver a España y bueno, pues ahora estoy afincado en las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria, donde soy profesor de universidad, profesor titular de universidad, donde imparto clases de urbanística y ordenación del territorio, además de ser profesor también en proyectos de fin de carrera. Soy investigador del grupo URScapes del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible. Ajá. Y al mismo tiempo pues trabajo en un estudio de arquitectos donde estoy asociado con otros 2 profesores de la universidad, ¿no? Bastante ocupado, igual que los arquitectos aquí chilenos que dicen que no tienen vida casi. Bueno, no creo que la arquitectura en sí es casi una dedicación, sí. Una dedicación en la que realmente tienes que estar absolutamente apasionado por tu profesión. Exacto. Y significa muchísimo sacrificio, donde no hay horas. Realmente no sé si no pensamos, yo creo que no pensamos tanto en el dinero, sino en el esfuerzo de intentar llegar a construir una forma diferente de ver el entorno en el que vivimos. Puede ser una vivienda o puede ser una ciudad. De manera que esa dedicación subraya una forma de entender la vida que es muy diferente al ir todos los días a trabajar de una manera rutinaria. Sí. Y siempre buscando una forma nueva de descubrir la vida, ¿no? Claro. Expresada a través de la arquitectura.
Sí. Yo en lo personal, como le comentaba anteriormente, estuve un año de arquitectura y me di cuenta lo preciosa que es la carrera, que logra unir varias carreras humanistas en una misma, fascinante, desde patrimonio, historia, incluso temas de política, actualidad, pueden ser leídas en la arquitectura y el urbanismo, maravilloso. Efectivamente, desde un punto de vista clásico, la arquitectura siempre se ha considerado como el arte que de alguna manera recoge todas las artes, ¿no? Desde la antigüedad, desde la Edad Media, la arquitectura gótica o la románica, pintores, escultores y otras artes se encontraban y confluían dentro del templo espacial que era la arquitectura, ¿no? De alguna manera toda esta forma de pensar de la arquitectura ha ido evolucionando, pero como vemos incluso en este edificio del GAM, aquí han trabajado no solamente arquitectos, sino también ha habido, lógicamente, ingenieros en la parte técnica, pero hay también diseño gráfico, hay arte, como ven, colgado a través de este enorme pez que se ve en el patio central. Con lo que quiero decir que al final es un arte que viene a cobijar otras artes, y por eso es una praxis que no solamente es una praxis práctica o profesional sin más, sino que viene un poco a encontrarse, a intentar construir o reconstruir una forma de entender un espacio que contribuye al ser humano de una u otra manera. Sí. Al final eso es un poco la verdadera finalidad. Otra cosa es que a veces en el trabajo diario, unas veces uno no tenga nada más que hacer que la pequeña casa de alguien, claro, y a lo mejor no es tan alto la finalidad con la que queremos llegar, pero bueno, es básicamente el motivo por el cual uno empieza estudiando arquitectura y por el que le dedica tantas horas, tantas noches y tanto empeño, ¿no? Sí. Yo creo que el culmen de todo esto, por ejemplo, es Arata Isozaki, que siga haciendo lo mismo aunque tenga 87 años, ¿no? Exacto. Bueno, aquí en el caso latinoamericano nosotros tuvimos a Oscar Niemeyer, que también tuvo aquí en Chile unas obras, y en Valparaíso quisieron tener un caballero centenario, Oscar Niemeyer, falleció hace un par de años atrás. Sí, Oscar Niemeyer es un arquitecto, murió a los 104, casi el día antes de cumplir 105 años, parece ser. Es un arquitecto al que admiro mucho, es un arquitecto que pertenece al movimiento moderno, pero al mismo tiempo introdujo una forma de entender un poco brasileira, digamos, con una cierta fluidez, una forma de entender que puede haber una forma de desarrollar tu propia arquitectura desde el localismo, ¿no? Es decir, introdujo la curva, introdujo el paisaje brasileño, introdujo a la mujer, a la curva de la mujer, incluso no solamente en sus dibujos, sino también a veces en las curvas con las que moldeaba parte de su arquitectura. Y precisamente nosotros yo que te he mencionado que era de Oviedo, de una pequeña región de Asturias, tuvimos la suerte de tener una de sus últimas obras, que es precisamente el Centro Niemeyer en la ciudad de Avilés. Y bueno, es un centro de arte muy reconocido en la actualidad en el país, y bueno, pues para mí es un orgullo el poder tener la obra de este gran maestro en nuestro país. Claro. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Voy a hacer un par de preguntas para no alargarnos tanto y para después dar pase a las demás chicas. Pero está bien, va bien. Ya que estamos hablando y somos un sitio web de difusión de cultura japonesa, una de las primeras preguntas, y también muy generales para introducir el tema, es ¿qué diferencias y similitudes ha notado entre las culturas española y japonesa en la arquitectura? En la arquitectura. Sí. Pues también podemos abarcar temas culturales a nivel general. Hombre, es una pregunta complicada. Incluso para mí, que soy medio español y medio japonés, ¿no? Para empezar, hay que entender que la arquitectura española es una arquitectura que está muy vinculada a gran cantidad de influencias, porque
bueno, España no es un país ario, ni muchísimo menos. Es un país que ha recibido gran cantidad de influencias de fenicios, de griegos. Así fue invadido por los romanos, luego vinieron los franceses con Napoleón y antes, el Islam en el siglo VIII, que prácticamente ocupó menos Asturias, por eso que yo soy asturiano, que hay un poco de broma ahí porque dicen que solamente Asturias es España y el resto es tierra conquistada, ¿no? Pero el Islam entró en España 8 años y tardaron 8 siglos en salir. Y vamos a ver, creo que lo que hace diferente a España es precisamente ese crisol de culturas. Un crisol de culturas que comienza entre los celtas y los íberos con una arquitectura muy vasta, pero muy de piedra, sobre todo en el norte, muy vinculada también a otras culturas como son la cultura bretona o la cultura irlandesa, que se corresponde con ese tipo de arquitectura, incluso con esta idea animista de creer en el más allá a través de los elementos de la naturaleza. Ahí podría vincularlo con la arquitectura japonesa y la arquitectura sintoísta. Luego llega la arquitectura del orden, llega la arquitectura de los griegos, llega la arquitectura de los romanos, y es una arquitectura que se compone sobre un sistema ordenado de un código de elementos, ¿no? Que una y otra vez se repiten, ¿no? Es los órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio, construidos de diferentes maneras y desde el punto de vista romano, desde una perspectiva mucho más práctica. Y luego viene la parte árabe. Yo creo que la parte árabe es la segunda línea que posiblemente esté más vinculado a Japón. Precisamente por esa faceta casi oriental de la sensualidad del agua, de la sensualidad de la naturaleza, y cómo esa arquitectura se vincula de una manera no impositiva sobre el territorio, sino que se coloca de una manera inteligente en la topografía y dialoga en poesía con los elementos naturales. En ese sentido, creo que esos dos momentos, el animista en relación al Shinto y esta parte quizás sensual de la relación con la naturaleza, no tanto en la sensualidad, pero sí en la vinculación, es en lo que se puede relacionar ambas culturas. Y usted ahí, en medio, como Hafu, que hemos visto en su biografía, ¿logra insertar ahí la arquitectura japonesa en ese sincretismo cultural entre ambas? ¿Logra hacerlo calzar de una manera armoniosa, podríamos decir de alguna forma? Esa es la ¿Cuesta? No cuesta, en el sentido de que yo creo que no hay cultura perfecta, ¿vale? Yo creo que todas las culturas desarrollan cosas buenas y cosas que a lo mejor no son tan buenas. Vamos a ser políticamente correctos. Creo que mi voluntad como persona que es Hafu o persona que ha nacido entre dos culturas, la crítica empieza por la palabra Hafu, ¿no? Alguien diría, ¿por qué te llamas Hafu, no? ¿Por qué me llaman Hafu? ¿Que es que soy mitad de algo? Hoy en día, cuando yo se lo digo a lo mejor a un americano, me dice, oye, esto es a lo mejor un poco políticamente incorrecto, ¿no? Llamarte mitad, ¿no? No soy mitad de nada, ¿no? O soy mitad de algo. Por eso algunos compañeros con los que he trabajado me decían, no, es que últimamente estamos cambiando la palabra half por double, ¿no? Como doble. Porque al final es como doble, ¿no? Como que en una sola persona se encuentran dos culturas. Y yo te diría más, ¿no? Yo creo que la idea no es solo ser doble o ni ser siquiera mitad, ¿no? Es un poco encontrar, como has dicho, ese vínculo entre ambas culturas. ¿Qué es lo que hace que la cultura española o la cultura latina sea extraordinaria? ¿Qué es lo que hace que la cultura japonesa sea extraordinaria? Sacar lo mejor de las dos y encontrar el camino que las puede vincular. Lo cierto es que eso no es complicado, porque realmente compartimos ideas básicas en la relación del hombre con su medio, ¿no? Y podemos entenderlas. Es decir, el hombre japonés y el hombre castellano, el hombre latino entiende lo que es la naturaleza y entiende lo que es una casa y entiende lo que es un muro. El matiz está en cómo entender cómo es ese muro, cómo es mi relación con la naturaleza, cómo me quiero vincular a ella. Y ahí, en unas circunstancias muy específicas que tienen que ver con el clima y unas circunstancias muy específicas que tienen que ver con un contexto social e incluso político, se desarrollan modos de entender que devienen en formas de construir.
Exacto. Hay una pregunta que es de nuestra colaboradora en Valparaíso, que seguramente la conocen mañana, que ella justamente con el tema Jafo que puso y de también esta dualidad que tenemos en Latinoamérica entre la herencia española y la local, ella le gustaría saber, ya que tenemos este punto en común de lo doble o lo bipolar, si esta exposición que nosotros también nos enteramos esta semana de doble o mitad, que estuvo en España y que tuvo gran convocatoria, ¿es posible verla en Latinoamérica en un tiempo más que llegue acá, ya que compartimos esa dualidad? Me encantaría poder ofrecer esa exposición. Creo que está en mi sangre y en mi necesidad como persona que en el fondo quiero y entiendo que soy un puente entre dos culturas, contribuir al entendimiento de dos formas de pensar, que alguien puede pensar que son antagónicas, claro, pero me he pasado la vida intentando decir que no solamente no son antagónicas, sino que son complementarias, y que el enriquecimiento mutuo nos llevará a posiblemente en el futuro quizás a conseguir la edad adulta del ser humano, ¿no? Que es un poco la finalidad a la cual todos deberíamos aspirar, ¿no? Exacto, y justamente ese discurso que acaba de decir, el discurso que ahora en Latinoamérica, con el tema de las migraciones, está muy fuerte justamente. Bien, bueno, todo el tema de las migraciones es un tema que bueno, puede estar relacionado por muchos factores. España también se enfrenta al tema de la migración, precisamente de pueblos africanos que vienen hacia España. Japón se enfrenta también ante ese dilema, porque precisamente precisa de muchas personas para enfrentarse al envejecimiento de su población, y precisamente a lo mejor la migración se convierte en parte de la solución a su problema. De manera que, bueno, para mí hay una parte que es inequívoca del ser humano. El ser humano se ha pasado la vida moviéndose de un lado a otro. Desde que el hombre es hombre, desde que las primeras poblaciones aparecieron en África, el ser humano desde África ha llegado hasta el fin del mundo. Los japoneses no nacieron en ese país, llegaron desde diferentes lugares allí. Lo mismo pasa con España. Todos somos producto de la migración. Todos los pueblos, sin excepción, somos producto de la migración. Y todos los problemas que se están generando tienen su raíz en aspectos puramente de carácter económico, en el fondo, y luego que se disfrazan con aspectos de carácter político, en los cuales no me quiero específicamente meter, pero básicamente llevan precisamente un matiz de carácter, lamentablemente, yo entendería hipócrita, ¿vale? Siendo directo. Hasta el señor Trump, sus padres vinieron de fuera. Claro. O sea que todos nosotros, sin excepción, somos producto de que alguien tuvo que moverse en un momento determinado para proteger a su progenie y garantizarle el sustento a través de su trabajo. De manera que todos nos hemos movido. Todos nos hemos movido. Los arquitectos, especialmente, cuando no tenemos trabajo, tenemos que irnos a otro sitio. Eso suele pasar. Entonces, seamos sinceros y seamos coherentes y busquemos la manera de hallar la respuesta a estos problemas que por ahora no tienen solución y que se encuentran ahora mismo con una parte de incomprensión política, ¿no? Exacto. Bueno, y qué más bonito que ver esa migración, el aporte de las migraciones justamente a través de la arquitectura que hablamos que en España, o la que tenemos aquí en Chile, Valparaíso. Lo va a notar en la arquitectura de Valparaíso, influencia francesa, alemana, etc. Bueno, ahora pasamos a las preguntas de las demás chicas, desde sus áreas. Bueno, estamos siguiendo esta entrevista al señor Jim Taira, arquitecto. Ya conocimos un poco de él, acerca de quién es, qué hace, a qué se dedica, y ahora quiero seguir un poco con estas preguntas. Me gustaría volver un poco al origen de todo esto. Nosotros estuvimos investigándolo un poquito, conociéndolo, saber a quién vamos a entrevistar, a quién vamos a conocer, y me llamó mucho la atención esta pasión por el arte en general. Yo no soy experta, pero me parece que la arquitectura es un área que se mueve entre quizás lo científico y lo artístico. Y usted no solamente abarca la arquitectura, sino también la fotografía, el dibujo, un poco con la poesía también nos comentaba. ¿De dónde viene a lo mejor esa pasión? ¿Hay alguna razón específica que lo incline a unir este tipo de artes?
Bueno, hay que empezar diciendo que todo esto procede de mi padre, para empezar. Mi padre, como os había mencionado, es japonés, es maestro de judo, es noveno dan de este arte marcial, pero era un padre muy singular. De hecho, recuerdo una pequeña anécdota, si la puedo contar, que cuando era pequeño iba con mi padre a la playa y de repente me dice, mira aquel avión, ¿no? Y entonces yo veía aquel avión que era una cosita pequeñita y tal, y cuando llegábamos a casa me decía, dibuja el avión, ¿no? Entonces yo cogí y dibujaba ahí con el bolígrafo, a lo mejor tendría 3 o 4 años, dos rayitas, ¿no? Y de repente cogía a mi padre y de repente pum, 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 y dibujaba un avión con todos los detalles, las ventanas y todo, y decía, pero ¿cómo podías ver esto? Pero al mismo tiempo me quedaba con la boca abierta, y es que mi padre dibujaba muy bien, pintaba muy bien. Mi padre le gustaba cantar. Mi padre cuando hace judo prácticamente es como si fuera un bailarín sobre el tatami. Y además quería ser actor. Y renunció también a su faceta como actor, pues teniendo a este hijo pesado. Lo cierto es que desde pequeño empecé a dibujar. Me gustaba mucho dibujar, la gente me decía que dibujaba bien, yo no sabía si dibujaba bien o mal, pero no paraba de hacerlo. Y me encantaba el anime, que antes no se llamaba anime, en España le decían dibujos animados, o me gustaba hacer historietas, que ahora se llaman cómic y ahora manga. O la novela gráfica también. O la novela gráfica, pero son términos que son actuales. En aquel momento pensé que cuando era pequeño iba a ser dibujante de animación, de dibujos o historietas o lo que sea. Y bueno, llegué a pensar que iba seriamente a hacer bellas artes, ¿no? Y siempre me atrajo todo lo que tenía que ver con el arte. De hecho, pero de todo tipo. Incluso mi hermana, por ejemplo, te diré que es bailarina. De manera que siempre aunque todos somos en la familia como muy diferentes, siempre ha habido una cierta vinculación con el tema creativo. El arte de la danza incorpora también aspectos escenográficos, incorpora aspectos musicales, etcétera, etcétera. Entonces incluso he colaborado con mi hermana haciendo cosas. Con eso quiero decir que realmente pensé que iba a hacer bellas artes. Hasta que, yo fui a un colegio de jesuitas y mi profesor me dijo, es que Jim, a ver, de pintura y tal, es que está todo hecho, me dijo él. Pero de arquitectura está todo por hacer. Y yo dije, ¿está todo por hacer? Algo que está todo por hacer. Y entonces aquello me hizo, de repente me hizo la cabeza boom. Y dije, ¿y qué es arquitectura? Y entonces empecé a entrar en el mundo de darme cuenta que todo lo que me rodea es arquitectura. Los edificios en los que vivo, como, duermo, amo, muero, todos es unos colocados sobre otros y finalmente construyen ciudades con sus parques y parques al final se conectan con la naturaleza y al final todo confluye y se convierte en un solo ámbito, ¿no? Que es en el lugar en el que vivimos. De manera que dije, Dios mío, esto es lo que quiero hacer. Pero al mismo tiempo nunca he dejado de explorar aquellos aspectos que siempre me he deseado, ¿no? Siempre he seguido dibujando, he seguido haciendo fotografía, he colaborado con compañeros directores de cine, he colaborado con mi hermana haciendo danza, temas relacionados con música o escribir. Antes estábamos hablando de poesía, pues escribo cosas cuando estoy en el momento adecuado, que hay que estar también en el momento adecuado y bueno, pues un poco de ahí sale todo esto, gracias a que un día mi padre dijo, dibuja aquel avión, ¿no? Es una experiencia muy bonita. Yo creo que muchos artistas también parten de ahí, de a lo mejor del incentivo, que parte de algo muy pequeñito y va creciendo. Es una cualidad muy multifacética. Yo lo veo a usted como una persona muy multifacética y eso me agrada mucho, sobre todo porque logra unir el arte con la arquitectura, que muchas veces no se considera arte. Ahora una consulta que yo me estaba preguntando, ¿tendrá esta inclinación por juntar tanto arte a lo mejor que ver con el ser half, a lo mejor buscar no una identidad, sino un espacio mismo también donde unir ambas culturas? ¿Podrá tener que ver eso también, el unir, por ejemplo, como la exposición doble o mitad? Mira, nunca pensé que la exposición iba a ser
una forma de poner en valor a personas que claramente son hijos de dos culturas diferentes. Pero lo cierto es que en esa exposición, para la inauguración, bueno, pues le pedí a mi hermana que viniese a bailar un concepto, el concepto de la exposición, y le pedí a otro músico que también era Hafu o Dabru, Takeo Takahashi, que es músico de jazz, que también colaborase. De manera que, sin pretenderlo, la exposición se convirtió en una forma de... Como no encuentro ahora mismo la palabra exacta, pero sí, una forma de poner de manifiesto una cultura que trata de vincular dos. Y para mí mi idea es al final más universal, en el fondo es más universal. Creo que siempre he intentado encontrar cuáles son aquellos valores que pueden ser universales de la cultura japonesa y cuáles son aquellos valores que pueden ser universales de la cultura española, e intentar vincularlos con otros aspectos también culturales de otras culturas, porque al final no hay que olvidar que la cultura española y la japonesa son también el resultado no solamente del lugar, sino también de la influencia de otras culturas. Tuve la oportunidad de conocer un poco acerca de esta exposición Doble o Mitad, una exposición muy bonita que une precisamente lo español con lo japonés y en que confluyen también todas las artes. Está la fotografía, está la danza, está la música, un poco de poesía. Me llama la atención, no sé si a lo mejor será entrar mucho en temas artísticos, pero a lo mejor, ¿cómo podría usted definir lo que es la poesía o la danza o la música? O qué hay de igual, que todo esto se puede unir, que todo esto puede representar una idea que está principalmente puesta por la arquitectura. ¿Cómo eso llega a expresarse de igual manera? Vale, me gusta que me hagas esa pregunta. En principio es algo que ya le di muchas vueltas cuando incluso hice mi proyecto de fin de carrera, porque la idea era desarrollar un centro que se llamaba Centro de Reintegración. Era un centro de arte multimedia. Y reflexioné mucho sobre el aspecto de las diferentes artes, ¿no? Precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Para mí el hecho de que, por ejemplo, un poeta ve un objeto o un acto o algo que ocurre e intenta expresarlo a través de la palabra escrita de una manera rítmica. Un novelista podría escribir un capítulo, un pintor lo pintaría con óleo, acuarelas, un escultor intentaría reproducirlo de varias maneras, un músico compondría un sonet, yo no sé, incluso una canción. Quiero decir, los artistas tal y como los vemos hoy en día, los que están especializados en una rama específica, al final están reflejando una pequeña parte de ese aspecto cultural, una pequeña parte del aspecto que quieren reflejar. Es como, de alguna manera, descomponer una percepción a través de un medio diferente, la palabra, el movimiento, la música, el espacio, etc. La idea de reintegración al final era, es posible que todas estas artes puedan volver a reconfluir, volver a recomponer otra realidad alternativa y de esta manera repensar una nueva forma de arte. Esa es un poco la finalidad de lo que te estoy hablando, y es un poco en la dirección en la que me muevo, y por eso trabajo en diferentes ramas del arte. Es muy interesante, me sigue llamando mucho la atención esta manera de mezclar justamente todo este tipo de arte. Me parece que siempre hay una manera en que la gente que realmente tiene pasión por lo que hace, por lo que busca, por lo que trabaja, de convertir eso o de ver eso, de visualizar eso como un todo o como algo realmente importante, como una parte de la vida. Pasa sobre todo con los artistas, los poetas, los músicos, que toda su manera de existir y de expresar va en esa hora que crean. Y me quedó dando vuelta a lo que dijo hace poco, de que para usted logró darse cuenta en un momento de que la arquitectura lo es todo, porque realmente, efectivamente, vivimos de arquitectura. Y el concepto también del urbanismo
define cómo vivimos, la manera en que está construida una ciudad, un pueblo, la forma en que son los edificios. Sabemos, por ejemplo, que la arquitectura en Japón es muy particular. De hecho, el modo en que organizan sus cosas los japoneses en una casa es muy particular, dependiendo del tipo de casa, sobre todo las casas tradicionales japonesas que tienden a ser un poco más cuadradas, en que todo está muy pulcro en las orillas, a diferencia de nosotros que tendemos a ser un poquito más caóticos, más desordenados. En torno a eso me llama la atención justamente esa noción de la arquitectura y también del espacio, que entiendo que es un concepto importante en distintas aristas, en distintos ámbitos. Además del hecho de que, claro, estamos rodeados de arquitectura, ¿cómo definiría usted el arte y el espacio? ¿Y cómo este espacio y esta arquitectura cambia de cultura en cultura? Por ejemplo, de Japón a España. Wow, bueno. Mira, ahí la arquitectura emerge cuando en un momento determinado alguien necesita un cobijo. Cobijo en relación al clima. Depende del clima, depende de la arquitectura, básicamente. Japón tiene un clima muy particular. Hace mucho calor en verano, mucha humedad, hay épocas de lluvia, frío en invierno y además tiene el problema añadido de que tiene terremotos, de que tiene tsunamis, de que tiene el problema de tener volcanes y últimamente centrales nucleares. Muchos problemas a los cuales la arquitectura se ha enfrentado desde la pequeña casa que está perdida en un monte hasta llegar hasta la gran masificación en una ciudad cosmopolita como es Tokio. De manera que es difícil quizás encontrar una vinculación directa, espacial, entre, incluso desde el punto de vista cultural, de cómo el español se ha enfrentado a su medio, porque además en España en este caso hay muchos climas muy diferentes, dependiendo de las alturas, las montañas o los ríos, y en España y en Japón, aunque pasa algo parecido, porque hacia el norte, en la isla de Hokkaido, nieva mucho y hace mucho más frío, hacia el sur, Shikoku, Kyushu, hace un calor insoportable. Pero básicamente quería decir que son respuestas sensibles al clima. Y a medida que esa respuesta se va haciendo cada vez más sofisticada, se crean modos de operar. Yo creo que la arquitectura clásica japonesa llega al culmen, yo creo que hacia el siglo XVII. Hacia el siglo XVII llega hasta donde puede llegar la arquitectura clásica japonesa, a su máxima perfección, como una arquitectura que dialoga con la naturaleza, por ejemplo reflejada en la villa Katsura. Llega a ese máximo equilibrio entre el espacio de vivir, el disfrute de la vida, la relación con la naturaleza y la forma de construir ese espacio que dialoga con la misma. Si yo tuviese que decir de Occidente, de España, algo que estuviese en la misma dirección, tendría que estar hablando, por ejemplo, de la Alhambra de Granada, ¿vale? Estamos hablando ya de siglos incluso previos, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, XIV, e incluso desde el momento que llegan casi los árabes o la cultura árabe a España, ¿no? Desde el siglo VIII. Entonces, creo que ese es el momento de máxima sofisticación. Creo que ahí también, por supuesto, lo mencionaba antes también cuando Paulo hablaba de un poco de eso, también está el tema de cultural, de cómo se ve lo que se construye, ¿no? Los jardines japoneses, por ejemplo, las estatuas, o el hecho de construir un santuario para los difuntos en las casas. Obviamente hay todo un bagaje cultural que ayuda también a que se definan ciertas cosas en el modo de hacer arquitectura. En cuanto a Japón, yo creo que a lo mejor es fácil de imaginar para quienes conocemos un poco sobre la cultura, que eso se puede manifestar, cómo eso se manifiesta. Pero en España quizá no es tan claro. ¿Hay algún, a lo mejor, tip
alguna anécdota, algún ritual que haga que caracterice de alguna manera la arquitectura española? Es que los rituales en la cultura española están vinculados a la religión católica y generalmente todo lo religioso está vinculado al templo, está vinculado a la iglesia, está vinculado a la ermita, está vinculado a esos espacios específicos donde lo trascendente está en ese recinto que es sagrado. Pero la diferencia está en que en Japón todo es sagrado o todo tiene vida. Y por eso, incluso el interior de una vivienda, por eso tiene esos espacios dedicados a lo sagrado, donde tienes tu pequeño sagrario, ¿no? Hay veces que yo he llegado a ver algunas cosas que pueden ser similares, no lo sé, quizás en Andalucía. En Andalucía hay gente que tiene sus pequeñas zonas donde hay algunas casas que tenían sus pequeñas capillas. Precisamente las personas que eran muy pudientes tenían sus pequeñas capillas dentro de sus casas. O por ejemplo los toreros, antes de salir a hacer una faena, a veces en algunas de estas plazas de toros tienen pequeñas zonas donde pueden rezar antes de salir al ruedo, y ponen sus velas y ponen tal, pero porque son además personas que suelen ser muy creyentes, pero no tanto en el espacio doméstico normal, no así en el espacio doméstico japonés. Esa es una característica que, bueno, a mí y seguramente a muchos de los fanáticos de la cultura japonesa nos gusta mucho, eso de ver lo sagrado en todas partes, ¿no? Y de incluirlo incluso en el hogar, es algo muy bonito. Siguiendo por esa línea de la arquitectura en Japón, y en torno al libro, Re-Tokyo, ¿cómo, resumidamente, porque entiendo que el libro es sobre eso, ¿cómo podría definir el cambio que ha tenido la ciudad de Tokio? Sabemos que Japón es un país que logra de alguna manera inexplicable para nosotros unir lo moderno con lo tradicional, lo oriental incluso con lo occidental, y mientras que siguen manteniendo esta tradición, también conectan muy bien con lo occidental y con lo moderno, y sabemos que Tokio es una representación de eso. ¿Cómo, resumidamente, nuevamente repito porque entiendo que el libro es sobre eso, podría definir este cambio que ha vivido Tokio? Te tengo que resumir en una frase 32 años de mi vida. Es un poco complicado, pero te puedo decir que el libro básicamente explica de dónde nace Tokio, cómo se transforma a lo largo de prácticamente más de 400 años de historia. Cómo nace siendo una ciudad feudal y termina abriéndose a convertirse en una ciudad que es una puerta al futuro. Todo esto a través de un esfuerzo donde intento vincular determinados conceptos con los que se fabricó esa ciudad, que tienen una cierta influencia de carácter chino, desde la geomancia china, y luego las posteriores influencias de carácter occidental, y siempre pasando por un filtro de japonización. No sé si podría existir esa palabra, pero nada se adopta al 100%. Todo pasa por un filtro por la cultura y el etos japonés, de manera que nada se absorbe sin más, y se adopta lo que se considera que es bueno y se rechaza lo que se entiende que no es apropiado para la cultura. Y esto hace que sea tan especial esta cultura a la hora de adoptar cosas de fuera. Sí, las adopta, pero las adopta de una manera muy singular sin perder su identidad. Y bueno, básicamente, entendiendo esa manera, intento explicarlo desde conceptos que pueden ser también de carácter occidental, porque me baso en conceptos de carácter de filosofía china, pero los vinculo a aspectos de nuestra propia cultura occidental filosófica, que es la que procede de los griegos, básicamente, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es parte también de lo que hace que funcione tan bien, al menos en cierto sentido, la cultura japonesa, y es algo que quizás
quisiéramos ver aplicado en nuestra propia cultura, ¿no? No se trata de reproducir todo, sino también de filtrar precisamente qué cosas se pueden adaptar, qué cosas no, y nunca ir perdiendo la esencia del propio pueblo. Yo creo que eso es fundamental para realmente hacer crecer productivamente y eficientemente un pueblo. Y creo que eso la cultura japonesa lo hace muy bien. Creo o me imagino que debe haber también un cambio en el propósito o en la finalidad. Esto es una idea meramente mía, a lo mejor estoy equivocada, pero me imagino que el Japón feudal, el Japón más antiguo, tenía otra visión del mundo que obviamente fue cambiando a lo largo de la historia, pasaron muchas cosas, tenían un ritmo de vida específico, vivían para ciertas cosas y eso cambió de pronto, en un momento de manera muy abrupta. ¿Puede tener que ver el propósito para el que se vive con este cambio de arquitectura en una ciudad? ¿Cómo quieres? No he entendido muy bien qué es exactamente lo que quieres que te conteste. Sí, lo que pasa es que siento que a lo mejor una arquitectura puede estar movida o impulsada por el propósito de vida. Yo me imagino que, por ejemplo, hoy en día Tokio es una ciudad que vive como capital, ¿no? Que a lo mejor es para gente que trabaja mucho, que trabaja muy duro, que busca el éxito, a lo mejor el trabajo, y otras zonas quizás no lo son tanto. En ese sentido, ¿hay algún cambio a lo mejor de ideas de cómo se vive en Tokio? Sí. Japón, como cualquier otra cultura, no es ajena a lo que pasa tanto en su propio territorio como lo que pasa fuera, ¿no? Podríamos decir que hay un momento crítico, ¿no? Y sobre todo al comienzo de la historia de Tokio, que es precisamente el periodo feudal. Es un periodo que es el periodo del Bakufu, que es un periodo donde Japón, salvo pequeñas excepciones en lugares estratégicos, se cierra al occidente. Y se cierra durante 260 años. Eso quiere decir que los Tokugawa, el clan Tokugawa, sí estaba al corriente de algunas cosas que venían de fuera, pero en lugares muy específicos, pero prácticamente el país se cerró y permaneció, incluso su edad moderna, cerrada como un país feudal. De repente, a finales del siglo XIX, como ya sabéis, de repente los americanos entran en la bahía con sus barcos negros y de repente Japón pasa de ser una sociedad que es feudal a ser una sociedad industrial, una sociedad contemporánea, sujeta a unas circunstancias globales que eran casi colonialistas en aquel momento, de manera que estamos hablando de que los ingleses estaban con la India, estamos hablando de que los belgas estaban en el Congo, estamos hablando que Japón, cuando se empieza a modernizar, es un país sin ningún tipo de medios propios, tiene que y salta en una carrera imperialista fuera de Japón a territorios en China, en Filipinas, etcétera. Y todos estos aspectos tuvieron su reflejo en el país. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente fue un tabula rasa en Tokio. La aparición de la sociedad americana trajo consigo nueva constitución, nuevo planteamiento en relación al emperador y nueva forma de entender la ciudad. Y el otro gran cambio quizás ha sido el hecho de que Japón haya experimentado situaciones que luego se reflejan, ¿no? El terremoto de Kobe en el 95 genera una psicosis en cuanto a terremotos. El mismo año la secta Aum puso el gas sarín y también coincidió con la explosión de la burbuja económica. Fue un momento que trajo consigo también situaciones específicas dentro de la ciudad. Y el último fue precisamente todo el desastre de Fukushima. Y ese desastre de Fukushima también se ha reflejado en aspectos que tienen que ver con plantear nuevos modelos ecológicos o de sostenibilidad dentro de la ciudad de Tokio, que también se han visto reflejados en la ciudad.
Yo creo que ahora que lo escucho decir eso, justamente me hace más conciencia el hecho de que Japón tiene esta cualidad de saber siempre irse reinventando y reconstruyendo y adaptándose a su situación. Yo creo que eso también es parte de lo que hace que su arquitectura sea tan buena también. Pasando a temas a lo mejor más académicos, considerando todo esto que hemos conversado, en sus clases como docente, ¿qué es lo que usted busca transmitir a los alumnos? ¿Qué es lo que principalmente quisiera enseñarles a ellos como arquitectos? Bien, principalmente soy una persona que intento al final no tanto mostrar conocimientos específicos, sino generar en mis alumnos el ansia de conocer, de descubrir y replantear un mañana, ¿vale? Y eso es un poco lo que busco con mis alumnos. Soy una persona que intento siempre insuflarles energía, una energía que siempre es necesaria por lo sacrificado y que exige la dedicación de esta profesión, y por encima del conocimiento, porque el conocimiento va y viene, el conocimiento no permanece no permanece inamovible, siempre está en continua transformación, y las formas de enseñar siempre tienen que estar en continuo cambio. Un profesor antiguamente soltaba un speech a lo mejor de 2 horas y los alumnos cogían como podían las notas. Hoy en día incluso a veces los profesores nos podemos confundir en cosas que decimos, porque puedes decir algo y de repente un alumno ya tiene un ordenador y puede decir no, señor profesor, usted está confundido aquí. Ya no es tan importante el conocimiento específico, sino cómo manipulamos o cómo trabajamos ese conocimiento y cómo podemos, a través de ese conocimiento, que ya no es saber de memoria algo, sino cómo aplicarlo, cómo podemos conseguir la transformación del mundo que queremos para nuestros hijos. Un gran mensaje para la arquitectura del futuro, por supuesto. Bueno, y para terminar, agradecemos a Connie por las interesantes preguntas que acaba de hacerle al señor Taira. Para terminar, una pregunta que he recogido de los seguidores de Japonistas es cómo la arquitectura japonesa, las particularidades que tiene, el sello propio que nosotros vemos en revistas, en documentales, etcétera, cómo eso ha impregnado e influido en el manga y el anime, como en películas Akira, Ghost in the Shell, incluso le hablaba que la misma arquitectura de Toriyama, esto de que son cúpulas, edificio en altura, redondeado. ¿Qué tan importante o qué tan conectado puede estar el manga anime con la arquitectura y la estética japonesa? Creo que si hablamos de arquitectura, cine y manga, creo que están absolutamente vinculados en la forma de entender la fenomenología urbana, por ejemplo, en este caso de Tokio. Tokio ha sido escenario de la inspiración de muchos creativos. De hecho, ese caos aparente de alguna manera fue recogido por incluso artistas ya no japoneses. Por ejemplo, Moebius, que es un artista europeo que luego ha tenido una gran influencia en artistas de manga como Katsuhiro Otomo de Akira, y al mismo tiempo ha tenido influencia en cineastas como por ejemplo Ridley Scott. Ajá. Entonces Ridley Scott, cuando hace por ejemplo la película de Blade Runner, que es una película que está en Los Ángeles, muchos, incluso él, yo creo que hay una gran influencia de lo que es la ciudad Tokiota o Tokio y su estética, para dar una imagen más realista de lo que es lo que puede ser la ciudad contemporánea y la ciudad del futuro. Estamos hablando de una película que está hecha en el 82 y que tiene absoluta vigencia como una estética que luego es él mismo, Ridley Scott, reconoce que está influenciado por Moebius, por un cómic de Moebius. Katsuhiro Otomo reconoce que tiene una gran influencia de Moebius también, pero Moebius también tiene una influencia por contra de la ciudad japonesa en aspectos en los que él dibuja. De manera que hay una relación occidente-oriente de cómo es la ciudad del futuro, de cómo es ese reflejo luego en animes, como has mencionado, de Akira o Ghost in the Shell, que luego la hemos visto en película, claro, que ha sido francamente un brillante ejemplo de cómo transcribir esas ideas a un espacio ya cinemático.
Evidentemente, para todos los arquitectos siempre ha tenido una gran influencia a la hora de pensar cómo es la ciudad del futuro y cómo es la arquitectura del futuro y cómo es la arquitectura que queremos y no queremos. Porque si tenemos la oportunidad de que estos artistas construyan una ventana al futuro, quizás esa ventana al futuro es la que podemos entender para ver si queremos o no queremos ir en esa dirección y cambiar o no esa trayectoria. Estupendo, me ha gustado su respuesta, señor Taira, me encantó. Bien, genial. Bueno, señor Taira, agradecemos la instancia, el tiempo que nos ha dedicado a nuestras preguntas. Esperamos que nuestros seguidores japonistas también hayan quedado satisfechos con las preguntas. Yo, de más que sí, probablemente que sí. También agradecemos a Melissa, Constanza y a la Embajada del Japón por la oportunidad. Y apenas este video lo esté listo, se lo enviamos para que lo revise y lo difunda también en España. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo, y nada, gracias a todos por vuestras preguntas y vuestra sensibilidad con la cultura japonesa, a la que evidentemente, como sabéis, adoro. Y bueno, queridos japonistas, hasta pronto. Nos vemos, muchas gracias.